Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este viernes 28 de abril de 2017. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes durante las próximas horas. Se va la Anglo Gold Ashanti de la mina La Colosa en un acto absolutamente demagógico y siguiendo los lineamientos de la Corte Constitucional, que es el ave negra de este país, que es la tragedia de este país. Le preguntaron a los ciudadanos si querían o no querían que siguiera la explotación de la mina, y los ciudadanos dijeron que no, que para qué, que no querían minas en su territorio, y entonces la Anglo Gold Ashanti se va del país. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta? El cálculo así por encima es que solamente en regalías se pierden 500.000 millones de pesos al año y que, según Fedesarrollo, eso nos cuesta 2 puntos del PIB por año. Santiago Castro les tendrá a ustedes toda la información. Pero esto es el precio de la demagogia minera. La Anglo Gold está tomando todas las precauciones para impedir daños ambientales, para contribuir mejor, en lugar de dañar, para contribuir al medio ambiente, sembrando árboles y tomando todas las precauciones para no dañarlo. Minería en grande escala y bien hecha. La demagogia termina ese proyecto, lo que eso vale. Y entonces ahora Santos sale con el cuento de que va a impulsar la locomotora minera. Esto sencillamente es grotesco como todas las cosas de Santos. Permite esa convocatoria. Pone en riesgo no, le hace perder al país lo que ustedes van a oír en palabras de Santiago Castro. Y entonces después sí, la locomotora minera, ¿quién va a creer? ¿Quién va a venir? ¿Quién va a venir para someterse después a una consulta popular donde diga que la gente que se tienen que ir? Una vez convocada la consulta popular no podía haber sino un desenlace, este. Pero ¿cómo la convocan? ¿Y cómo puede una gente haciendo demagogia o porque le dio la gana o porque le pareció disponer de los bienes del subsuelo que son de todos colombianos? ¿Esto cómo es? En todo caso, ya la Anglo Gold Ashanti despachó a su gente. Son 400 personas que se quedan sin empleo en la región y eso es lo de menos. Las inversiones sociales inmensas, todo lo que estaba significando la explotación de la mina La Colosa. Sigue la batalla en Venezuela. Y mientras tanto, mientras los venezolanos salen a la calle dispuestos a hacerse matar por conseguir su libertad y por enderezar el camino, porque el que llevan los condujo directamente a donde conducen todos los sistemas comunistas, a la miseria, que es por donde nos llevan a nosotros también, queridos amigos. Ayer vimos el escándalo de un parlamentario muy conocido, el señor Cepeda, el mismo que se mete a las cárceles con videograbadora a tomar declaraciones de los presos en contra de sus enemigos políticos, ese mismo conectándose directamente con Márquez, que es el que manda y que es el que da órdenes en el Congreso. Esa es la verdad.
vamos para Venezuela, exactamente a lo mismo, a la miseria, a que tengamos que hacer colas indefinidas en los supermercados a ver si nos venden un pedazo de pan o 50 gramos de carne. Esa es la realidad de Colombia y esa es la realidad trágica de Venezuela. Más muertos, ha habido unos homenajes emocionantes, conmovedores, a un muchacho a quien lo mataron con un golpe de un gas lacrimógeno disparado prácticamente a quemarropa. El golpe en el pecho lo mató. Grandes homenajes por ese joven. Están dando sus vidas por rescatar a Venezuela. Venezuela, que ha tomado la decisión, el Poder Ejecutivo, de retirarse de la OEA. La Asamblea Nacional dice que no lo pueden hacer y que se niega a que Venezuela se retire de la OEA. Y ya Trump declaró que Venezuela es un lío. Se demoró un poquito en enterarse de ese tema, pero ya se enteró. Es un lío. Pues resuelve el lío. No le compre más petróleo y en una semana el lío queda resuelto. Pero Venezuela es el espejo donde nos tenemos que mirar, porque vamos para allá. Entre Santos y Sergio Jaramillo y el doctor Humberto de la Calle nos llevan derechito a eso que ellos llaman un sueño. El sueño de Venezuela. Eso no es un sueño, señores. Eso es una pesadilla. Reficar. La Contraloría dice que hay un sobrecosto, que hay un problema fiscal de 17 billones de pesos. Esos son más o menos un poco más de 5.000 millones de dólares que estarían embolatados. La Fiscalía, de hecho más moderada y con pruebas en la mano, habla de 600.000 millones de pesos, es decir, de la 10ª parte de la reforma fiscal. En un año se perdió en Reficar por lo que vamos hasta ahora. Responsabilidad íntegra de este gobierno. El proyecto había empezado con Álvaro Uribe, en este gobierno se desarrolló en su integridad, como el caso de la Ruta del Sol, absolutamente. Y entonces ahora, a la vista de semejantes atrocidades en materia de probidad pública, salen con el cuento de que nos fue muy bien con transparencia internacional, nos fue muy bien. Ocupábamos el puesto 83, el número 1 es el más transparente de los países del mundo, íbamos en el puesto 83 y pasamos al 90, y estamos muy orgullosos. Sale la señora Liliana Caballero a decir qué maravilla cómo nos fue con transparencia. Esto es sensacional. ¿Hasta dónde el cinismo de este gobierno? ¿Hasta dónde la falta total de vergüenza? El ELN, estos son comillas, pone freno muy grave a diálogos con atentados. Pues no sabemos qué es un freno muy grave, porque un freno muy grave entendería uno que las cosas se paran y que dicen me voy de la mesa, con estos terroristas no sigo conversando. ¿Qué será un freno muy grave en las expresiones de los negociadores, de Fran Perli, de Juan Camilo Restrepo? ¿Qué será para ellos freno muy grave? Nada, que van a seguir sentados con los del ELN. Le pusieron nueva bomba al oleoducto Caño Limón Coveñas, obviamente el petróleo fue a parar a los ríos y a la boca toma de un pueblo que se quedó sin agua. Pero no importa, señores, es un pueblo campesino, que no tome agua esa gente, ¿no es cierto? ¿Qué importa? Que el doctor Restrepo y que el señor Framper sigan conversando con esos bandidos. Es que estamos hablando de la paz y de pronto nos dan otro premio Nobel. Hay un estudio interesante de la Universidad de La Sabana sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto. Ya ustedes verán lo que estamos perdiendo en crecimiento del Producto Interno Bruto solamente por la pérdida de la colosa. Pues bien, según el estudio de la Universidad de La Sabana, no hay ninguna posibilidad
de que en el primer trimestre la economía haya crecido por encima de 1.5%. Nosotros queremos poner en duda ese estudio de la Universidad de La Sabana porque lo juzgamos demasiado generoso, demasiado optimista. Con dificultad, salvo pues que el señor Perfetti haga unas maromas que ya se saldrían de los límites de lo razonable. El crecimiento en el primer trimestre no va a estar por encima del 1%. Eso es una catástrofe. Esa es la ruina del país. Los Estados Unidos están estrenando un nuevo juguete aéreo. Es el F-35, un superavión que tienen, óiganlo bien, 6 veces más eficacia que los aviones de guerra conocidos hasta ahora. Es el gran invento de los Estados Unidos. Es un avión que es definitivamente opaco para los radares, no lo localiza ningún radar, y que tiene una capacidad de fuego sorprendente, 6 veces más eficaz que los juguetes descubiertos hasta ahora. Los está estrenando por allá en Estonia, probablemente se lleve unos para Rumanía, pero no sabemos si es una razoncita que le están mandando también a Kim Jong-un para que no siga muy alebrestado diciendo que va a hundir el portaaviones que los Estados Unidos tienen desplegado en el mar del Japón. Trump no se retira del Tratado del Libre Comercio de Norteamérica. No. Lo dijo o aparecieron unas declaraciones de un portavoz de la Casa Blanca diciendo que estaba listo el decreto respectivo, pero la última noticia es que Trump no se retira. Ha cambiado su lenguaje y ha cambiado su estilo frente a México y frente a Canadá, como en tantas cosas, como frente a la China. Ayer Carlos Alberto Montaner nos hacía un análisis maravilloso sobre el tema. Se lo recomendamos a ustedes, lo pueden conseguir en nuestra página de internet. Montaner explicaba o daba cuenta de todos los virajes que ha hecho Trump desde su época de candidato hacia de la República, y siguen sus buenos resultados económicos. Ya ayer el Dow Jones estuvo por encima de los 21.000 puntos de referencia, recobró todo lo que se había perdido y está por encima de 21 puntos de referencia. Los inversionistas están llenos de entusiasmo con la noticia de que los impuestos a las empresas pueden bajar al 15%. Aquí en Colombia se está preparando una nueva reforma tributaria, una más, y ya la carga tributaria anda por el 70%. ¿Quién viene a trabajar en Colombia? Nadie. ¿Quién invierte en Colombia? Es imposible. Las cosas como está, sencillamente, no hacen de esto un país viable. Isagen tuvo que abrir las compuertas de Hidrosogamoso. Hay peligro para las veredas y para los pequeñísimos poblados que están aguas abajo, porque Hidrosogamoso ya no pudo contener más el agua. No es que Hidrosogamoso tenga seguido derecho y las inundaciones serían pavorosas. Al contrario, Hidrosogamoso lo que ha hecho es controlar y manejar hasta donde se ha podido un caudal de agua que se calcula en 2.000 metros cúbicos por segundo. Se dice fácilmente, pero 2.000 metros cúbicos por segundo es una avalancha permanente. Claudia López denuncia por calumnia a Álvaro Uribe Vélez. Esto pues es inaudito, pues doña Claudia tiene un estilo que todo el país conoce, el estilo de los gritos, de las ofensas, y entonces ahora va ante los jueces a poner denuncia penal porque alguien le dijo alguna cosa. El presidente Uribe le diría alguna cosa en lo que, si se lo dijo es porque tiene toda la razón. El presidente Uribe no ofende a nadie en vano, pero la señora Claudia López hablando de calumnias e injurias, por Dios. En casa de soga no se mienta el abogado.
La Procuraduría abre investigación disciplinaria contra Cecilia Álvarez Correa. El procurador no quiso adelantar por una incompatibilidad entre sus funciones y el rango que tenía, es decir, y el interés que tenía. Es un conflicto de intereses. Sencillamente eso queda claro. La señora aprobó COMPES y estuvo en el COMPES de la Ruta del Sol número 2 y de la carretera Ocaña-Gamarra, cuando su cuñado, el hermano de su mujer, cosas ahora uno difícilmente se acostumbra, pero así son, el hermano de su mujer es el beneficiario principal de la carretera Ocaña-Gamarra, porque es el que tiene la concesión del puerto de Gamarra. Jesús Andrés Vélez Franco, el falso testigo contra Nancy Patricia Gutiérrez y Luis Alfredo Ramos, es el testigo de Montealegre contra Sandra Morelli. ¿Quién lo dice? Otto Bula a la periodista Vicky Dávila. Nosotros simplemente corremos traslado. ¿Cuál es el testigo que tiene Montealegre contra Sandra Morelli? Profesional. El testigo contra Nancy Patricia Gutiérrez y contra Luis Alfredo Ramos, entendemos que ya hay un proceso penal contra él vigente, inclusive que tiene medida de aseguramiento o alguna cosa, porque es un mentiroso profesional. Es también el testigo de Montealegre contra Sandra Morelli. Válganos Dios. United arregló con el doctor Dao. El doctor Dao era el médico vietnamita norteamericano que fue sacado a rastras de un avión de United porque no se quiso bajar después de que tenía pasaje comprado y confirmado, pero United necesitaba las sillas para llevar unos miembros de su tripulación, y entonces le pareció muy bien coger al doctor Dao de patas y manos, arrastrarlo como si fuera un animal y sacarlo a golpes. Lo hirieron. Pues se hizo arreglo. No nos han dicho cuántos millones de dólares le costó a United el chiste, pero así no se trata a la gente, como lo dijimos desde el primer día. Aviones de guerra de Israel bombardearon depósito de armas de Hezbollah cerca de Damasco. Israel no se deja tirar bombas encima. ¿Qué va a hacer con los adelantos de Irán en la preparación de la bomba atómica? En cualquier momento puede venir una noticia. Más autonomía al Pentágono para decidir cuántas tropas se deben enviar a Siria e Irak contra ISIS. Erdogan ganó el plebiscito. Todo el mundo lo sabe porque esta noticia ha recorrido el mundo a una gran velocidad. Eso le dio más poderes. Es un hombre imbatible. ¿Por cuál margen ganó? Escuchen, 51.4 de los votos. Esos resultados los conocemos. El 50 punto no sé qué y el 51, esos los conocemos en el Ecuador, son conocidos en Venezuela y son muy conocidos en Colombia también. Las orejitas del fraude ahí salen de la espesura como las orejas del lobo. La policía rusa ingresa a las oficinas del líder opositor Mikhail Khodorkovsky en vísperas de una manifestación contra Putin. Y este hombre es el que las está preparando, entonces la policía entre a patas arriba como mandándole una advertencia. Es que Putin es así. No se les olvide que él viene de la NKVD. En Rusia se entró, pero instauración de una democracia plenamente liberal, graves dudas tenemos. Y hoy en la historia, en un día como hoy, en el año de 1945, pasaron dos hechos a los que queremos. Lini y su amante Clara Petacci fueron muertos y de la manera afrentosa que la historia lo conoce. Y el mismo día, Hitler contraía matrimonio en el búnker donde estaba esperando sus últimos momentos antes de suicidarse. Se casó con Eva Braun el mismo día, un día como hoy. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad.
Los invitamos a que nos sigan desde nuestra señal en internet, en Wonder Radio y Tuning, escribiendo La Hora de la Verdad. Allí encuentran audio de la más alta calidad. Lo mismo a que nos sintonicen como todos los días en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali, 970 AM en Bogotá y en Radio Sabana de Sincelejo, 1370 AM. Y recuerden que estamos minuto a minuto todo el tiempo en Twitter y redes sociales con las noticias y los temas que son de su interés. Y recuerden también que a través de nuestra página de internet, como siempre, nos pueden escuchar en vivo y en diferido y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. Son las 6:22 de la mañana. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Lon, periodístico. Muy buenos días a todos, y lamentando también, hay que decir, esa nueva desgracia, esta vez en Cartagena, de ese edificio que colapsó y que ha dejado ya varios muertos. Muy triste. Pasamos de una desgracia a otra, lamentablemente. Llevamos unos días muy duros. Bueno, hablemos del presidente Juan Manuel Santos. Al presidente Juan Manuel Santos le dio una pataleta, otra pataleta, por culpa de los cuestionamientos que muchos hacen de su política. El episodio fue en la Asamblea General Ordinaria del Consejo de Empresas Americanas, en el Country Club de Bogotá, y en su intervención culpó de su falta de credibilidad a la oposición y no a sus propias políticas. A decir verdad, y con el respeto que cualquier presidente merece, fue más bien un lloriqueo que un discurso. Empezó diciendo que está muy triste porque algunos solo quieren dañar su imagen frente a países como Estados Unidos, y sin mencionar los nombres del expresidente Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, quienes recientemente se encontraron con Donald Trump, dijo que se está haciendo daño al país, y añadió que las reglas de juego de no llevar la política interna a estrados internacionales se ha roto, y que el daño se le hace al país sin la realidad en la mano. En otras palabras, llamó mentirosos al expresidente Álvaro Uribe, a Andrés Pastrana y a los millones de colombianos que a través del plebiscito y las encuestas muestran su desacuerdo con sus políticas. El presidente Juan Manuel Santos le pidió a los empresarios allí presentes que hablaran con sus casas matrices en Estados Unidos y contaran lo que de verdad está sucediendo en Colombia. Digan lo que está sucediendo en Colombia y digan la verdad. No tienen que exagerar nada. E insistió en que son los empresarios los que pueden desmentir esas versiones hechas, según él, para crear una mala imagen del país. De modo que todos mienten. Miente el expresidente Álvaro Uribe, miente el expresidente Andrés Pastrana y miente el 75% de los colombianos. No aprueba la gestión del presidente Juan Manuel Santos. ¿A dónde quiere llegar el Premio Nobel de Paz? Pregunto. ¿Le preocupa realmente el camino tortuoso que está tomando el proceso de paz y cómo el mundo ya se está dando cuenta? ¿No será eso? Pero no seamos demasiado rigurosos. El presidente Santos tiene razón. No hay que exagerar. Basta con decir la verdad. Basta con decir que tuvimos una bonanza petrolera como nunca en la historia de Colombia y que se la robaron entera. No hay que exagerar. Basta con decir que nos endeudó como nos han endeudado presidentes de Colombia, de Simón Bolívar, desde Simón Bolívar hasta Álvaro Uribe, y él nos endeudó otro tanto. No hay que exagerar. Basta decir eso. Basta decir que tuvo que salir con una reforma tributaria para tratar de reemplazar ese robo y que esa reforma tributaria paró en seco la economía. Y que estamos creciendo por debajo del 2%, lo que es desconsuelo de la gente, que vende chontaduro en la acera y el muchacho que lava carros en la calle, todos extorsionados. No hay que exagerar. Basta con decir las cosas como son. Basta con decir que quien manda en Colombia es secuestradores, que se robaron y violaron a 12.000 niñas campesinas. No hay que exagerar las cifras de la Fiscalía. Santos tiene razón, Montserrat. Y usted no se la concede. No hay que exagerar. Basta con decir la verdad, ¿o no?
Pues sí, vamos a ver si esos empresarios dicen la verdad, pero yo creo que ya el mundo está abriendo los ojos y eso es lo que le preocupa realmente al presidente Juan Manuel Santos. Y esa regla de no llevarla a plenarios de paz, él no ha ido a ningún país a hablar mal de la oposición, él no ha ido a ningún país a decir que él es el grande héroe de la paz, a ninguno. Usted no lo ha visto, ¿verdad? Bueno, muy bietos, pero pues estas son las contradicciones cuando uno está falseando la verdad todos los días y tratando de engañar al mundo sobre una realidad que trae sus cuernos. 18 de abril del año 17, son las 6:30 de la mañana. Una grave emergencia ambiental que casi nos hace recordar a Machuca. Se registró desde la madrugada de ayer en el municipio de El Carmen, en el departamento de Norte de Santander, como consecuencia de un nuevo atentado terrorista ejecutado por los narcoterroristas del ELN contra el desprotegido y abandonado oleoducto de Caño Limón Coveñas, abandonado por el gobierno del espurio presidente bolivariano de Colombia. El SAT provocó el derrame de gran cantidad de petróleo que cayó a la quebrada que surte el acueducto del municipio, lo estatuido por el DIH. Según el alcalde de esa local, Chinchilla, los gases emanados por el crudo vertido causaron problemas respiratorios entre los habitantes de la zona. El ataque terrorista contra el oleoducto de Ecopetrol se produjo a su paso por la... Todo parece indicar que se trata de una estrategia de los helenos para ejercer más presión sobre las negociaciones que adelanta el y que se encuentran en receso. El municipio del Carmen, dueños del acueducto del EL, ejecutaron el atentado. Es un humilde pueblo situado en las estribaciones sobre la vía a la costa atlántica a 313 kilómetros de distancia de Cúcuta. Doctor Londoño, ayer los burócratas de La Paz, arrumados en las tierras de Correíta del Sur, trinaron que esto le puede poner freno y a dar centavos esperando más daños a nuestra infraestructura. Bueno, pero no hay que exagerar. Trayendo las declaraciones de Santos, no hay que exagerar. El mayor crimen ecológico que se ha cometido en la humanidad es el crimen ecológico consentido por el presidente metido el ELN con las voladuras del oleoducto Caño Limón Coveñas. Esto es muchísimas veces significó el volcamiento ecológica que produjo. Y mucho más de la tragedia de la British Petroleum en el Golfo de México. Muchísimo más. Pero no hay que exagerar, no hay que exagerar. Simplemente usted cuenta las cifras y que no exageren. No. Digamos la verdad. El ELN, con el que están sentados Juan Camilo Restrepo y Fran Peri, ¿cuáles son los otros próceres que están conversando con estos bandidos? Dicen que eso le puede poner freno a las conversaciones, pero no se preocupen que las conversaciones siguen. Pero si es de lo único de lo que tiene que hablar el presidente Santos, porque lo demás es de la miseria, la destrucción del país, la destrucción del campo, la pérdida de la industria, la caída del comercio. Entonces habla de la paz con el ELN. Dejaron sin agua que beber a los pobres moradores del Carmen e intoxicados con los gases tóxicos a todos los habitantes de la región. Pero no hay que exagerar. Téngalo en cuenta. Muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa. Mientras la DIN anuncia nuevos decretos para reglamentar la última reforma tributaria y en su más reciente columna de la revista Dinero, Juan Manuel López Caballero anuncia que pronto viene una nueva reforma para seguirle sacando plata de los bolsillos a los colombianos, la multinacional Anglo Gold Ashanti
informó que ha decidido parar todas las actividades que venía realizando desde hace 14 años en el departamento del Tolima, encaminadas a sentar las bases para la explotación de la mina La Colosa, ubicada en el municipio de Cajamarca, donde la opción que generaría 500.000 millones de pesos al año solo en impuestos y regalías durante al menos 30 años. Una inversión inicial para la construcción de la mina de 5 billones de pesos y más de 2.000 empleos directos e indirectos. El tamaño del depósito es cercano a las 30 millones de onzas de oro, es decir, más de 102 billones de pesos a precios de hoy. Varios analistas y Fedesarrollo de La Colosa podrían agregar hasta 2 puntos al PIB a 8% y que los mejores pronósticos sugieren que este año crecería al 2,2%. La minería responsable rechazada en las urnas, doctor Londoño, mientras que la minería informal acabando con todas las fuentes hídricas en el territorio nacional. Ayer, el presidente de la República se reunió con los representantes de las empresas mineras y les insistió en que ahora sí despegará la locomotora minera. Al mismo tiempo, el fiscal general de la Nación, doctor Londoño, anunciaba que en el caso de Reficar, la tasación de una conducta que debe imputarse a título de peculado contra los responsables ya identificados por la Fiscalía General de la Nación. El presupuesto inicial del proyecto era de 3.993 millones de dólares y superó los 8.400 millones de dólares. Este país definitivamente se descuadernó. Prosperidad para todos. Lo de Anglo Gold Ashanti es una tragedia nacional. ¿Y eso de dónde viene? De la demagogia de la Corte Constitucional. Yo no sé cuánto tiempo va a soportar el país a estos magistrados de la Corte Constitucional que dan un golpe de Estado todos los días y que andan en contravía de los intereses de la nación. Este es el resultado de las famosas consultas populares, contando con la comunidad. Entonces la comunidad Anglo Gold Ashanti y el resto del país que se lo trague la tierra. De malas. De malas. ¿Y dónde está el origen de semejante perversión del orden jurídico constitucional? De la Corte Constitucional. Y después del gobierno, que ahora sí se da cuenta del daño que hizo. Y entonces reúne a las empresas mineras para decirles no hay que exagerar. Aquí no pasa nada. Y ya viene la locomotora. Claro, nada distinto de que una empresa que lleva 14 años trabajando en una mina como se la tiene que trabajar, preservando el medio ambiente, generando empleos. Inicial del proyecto era de 3.993 millones de dólares y superó los 8.400 millones de dólares. Este país definitivamente se descuadernó. Prosperidad para todos. Lo de Anglo Gold Ashanti es una tragedia nacional. ¿Y eso de dónde viene? De la demagogia de la Corte Constitucional. Yo no sé cuánto tiempo va a soportar el país a estos magistrados de la Corte Constitucional que dan un golpe de Estado todos los días y que andan en contravía de los intereses de la nación. Este es el resultado de las famosas consultas populares, contando con la comunidad. Entonces la comunidad Anglo Gold Ashanti y el resto del país que se lo trague la tierra. De malas. De malas. ¿Y dónde está el origen de semejante perversión del orden jurídico constitucional? De la Corte Constitucional. Y después del gobierno, que ahora sí se da cuenta del daño que hizo. Y entonces reúne a las empresas mineras para decirles no hay que exagerar. Aquí no pasa nada. Y ya viene la locomotora. Claro, nada distinto de que una empresa que lleva 14 años trabajando en una mina como se la tiene que trabajar, preservando el medio ambiente, generando empleos, hasta 4.000 son la cifra de empleos. La última palabra sobre todo, y da un golpe de Estado todos los días y acaba con la nación. El famoso libre desarrollo de la personalidad que tiene a todos los muchachos en Colombia chupando bazuco y envenenándose con marihuana y con todas las porquerías y destruyendo el porvenir del país, de la Corte Constitucional. Las famosas sentencias moduladas. Y el glifosato.
El glifosato para que quedemos en manos de los narcotraficantes. La Corte Constitucional es la gran aliada de los narcotraficantes nacional, que es la salida de Anglo Gold Ashanti. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad. Siempre lo advertimos desde estos micrófonos en la Hora de la Verdad. Las FARC, desde que llegaron sus voceros al Congreso de la República, y muy probablemente desde antes, son las que mandan en el Congreso. Y así quedó en evidencia luego de que una cámara de noticias RCN captara el momento en el que el senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, llamara a alias Iván Márquez en momentos en que se comete, o más bien en momentos en el que estaba a punto de hundirse el proyecto de acto legislativo que les daba elegibilidad política a ellos, o por lo menos de aplazarse. La votación de este acto legislativo, que les recuerdo a ustedes, queridos oyentes, le da a la guerrilla de las FARC nada más y nada menos que 10 curules en el Congreso, 10 curules en Senado y Cámara, 5 en cada una, y 16 circunscripciones especiales por 2 periodos, o sea, del 2018 al 2026. Cepeda saluda al narcoguerrillero de las FARC, alias Iván Márquez, y posteriormente le pasa el teléfono a Jairo Estrada, quien es el vocero de esa guerrilla en el Senado, con quien habla durante varios minutos recibiendo instrucciones, mientras entre el ministro Juan Fernando Cristo y el presidente de la corporación, el senador Liscano, ganaban tiempo votando una proposición que no lograba los votos necesarios. Terminada la llamada con el vocero, Jairo Estrada se dirige al ministro Juan Fernando Cristo para comentar lo conversado con el narcoguerrillero Iván Márquez, y posteriormente tanto Cepeda como Estrada se dirigen al senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Galán, con quien conversan por varios minutos y logran que Galán cambie una proposición suya entre la guerrilla y el gobierno Santos. Esto argumenta Iván Cepeda para que no haya lugar a dudas que en el Congreso no solamente se recibe órdenes del presidente Santos a través de su ministro Juan Fernando Cristo, que impone la agenda legislativa, sino que también las FARC son las que dan órdenes cuando está en peligro algún proyecto de ley que los favorece. Esto argumentó Iván Cepeda. Todo el tiempo hay comunicaciones entre el gobierno Iván Márquez y Voces de Paz. De manera pues que esta es la realidad en Colombia. ¿Quién manda en Colombia? Las FARC. Mandan en el Poder Ejecutivo. Santos es un títere en las manos de estos Márquez y de estos otros bandidos. El Poder Legislativo, a través de la Comisión de Seguimiento, está en poder de ellos. El Poder Judicial, la famosa Justicia Especial para la Paz, está en poder de ellos. El país está en poder de ellos. El presupuesto nacional queda en poder de ellos. Esto vale, ya lo dijo el Contralor General de la República. Le gustó amarse en la realidad de Colombia. Tata Castro. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. Todo parece indicar que la tenista rusa María Sharapova está dispuesta a callarle la boca a todo el mundo a punta de buen tenis. Ayer volvió a ganar y ya está en cuartos de final del torneo de Stuttgart en Alemania, donde fue invitada por los organizadores. Sharapova venció en segunda ronda a su compatriota Ekaterina Makarova 7-5 y 6-1 y se mantiene de Estonia Anett Kontaveit, verdugo de Garbiñe Muguruza. Nunca se han enfrentado. Tiene 21 años, es 73 en el ranking mundial y está jugando un gran tenis. Sharapova es pedida a gritos por los organizadores de los torneos, ya que esta temporada la actual número 1 del mundo, además de tener 35 años, ya anunció que no estará el resto de la temporada por su embarazo. Estoy hablando de Serena Williams. Y la alemana Angelique Kerber, su heredera natural, a retomar la cima, no ha podido conseguir regularidad en una temporada en la que además apenas jugó una final y no la ganó. En este torneo ya fue eliminada ayer en octavos de final. Así que, doctor Londoño, hasta ahora la rusa no ha defraudado. Los organizadores y patrocinadores están más que agradecidos y felices. Pero claro que sí, porque al tenis hay que devolverle entusiasmo, el tenis femenino, que lo ha perdido porque está sumido en una situación muy triste como la que usted describe. Por obvias razones está embarazada, no creemos que regrese ya a su edad y después de un embarazo, y se tiene que dedicar a una cosa más hermosa que el tenis, que es la maternidad. Pero quien despierta entusiasmo es una tenista como María Sharapova, que gane o pierda es un espectáculo. Y vamos a tratar de hablar en un minuto con el exgobernador del estado de Zulia y uno de los grandes juristas venezolanos, Osvaldo Álvarez Paz.